Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante la sombra del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces, la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Les abro las puertas. Este es nuestro humano universo, INPA, una de las primeras y más simbólicas fábricas recuperadas por sus trabajadores. En este territorio, desde hace ya varios años, funciona también la Universidad de los Trabajadores. Y como parte de lo que somos y hacemos, ese hacer que nos da la identidad, iniciamos una serie de encuentros que llamaremos épocas y que podemos compartir con todos ustedes, es nuestro mayor deseo, también nuestra necesidad, a partir de los compañeros de Barricada TV y de Canal 4, Darío y Maxi, que en un trabajo conjunto, amorosamente hecho, como es todo lo que surge aquí, vamos a dar inicio a estas, no sé si llamarlas clases públicas porque es excesivo o no, pero sí a estos diálogos con personas de nuestra cultura, y hablo de cultura en el sentido fundamental, en el sentido que muchas veces se le ha robado o expropiado o quitado todo lo que hacen los seres humanos en un momento dado, en una historia, en un lugar preciso. Ese es el universo real de la cultura. Y este primer encuentro de épocas tiene un invitado. Y desde ya no hace falta ocultar las relaciones desde donde partimos, porque junto con sus méritos como intelectual, como militante,
de los que sueñan que en la Tierra se puede crear un mundo mejor, Alfredo Grande, tiene un nombre por lo que hace, por lo que escribe, por lo que enseña, por lo que aprende. Y nos pareció como una figura realmente simbólica, amorosa para nosotros, para iniciar estos encuentros. Sabemos y compartimos que Alfredo Grande es médico, es psiquiatra, es psicoanalista, con una ardua formación. Y ha transitado y transita con paso propio por el mundo de la psicología social. Junto con esos actos que podrían seguir explicitándose, pero ya tenemos como una pauta, está su trabajo desde el campo del arte, que lo completa como ser. Desde el campo del arte, el teatro es su signo mayor. Escribe teatro, hace teatro, y hasta me animo a decir, tiene nuevas propuestas de teatro. Ese es el ser social, cultural, político, material. Y está también la mirada que Alfredo tiene sobre sí. Seguramente narcisista, ¿quién no la tiene? Pero los límites del narcisismo los pone cada uno y nos los pone el espacio. Estamos en IMPA. Desde este amoroso lugar, un amoroso amigo nos comparte su vida y nos comparte su propia identidad. Autorretrato, Alfredo Grande. Bueno, Vicente, pensar en un autorretrato, como bien decís, es la mirada narcisista, que es una mirada necesaria y que esta cultura muchas veces abomina de esa mirada necesaria, ¿no? Nos dice que somos lo que la cultura nos obliga a ser. Uno de mis últimos aforismos es: serás lo que deseas ser y si no, no serás nada. Pero bueno, en esto, tu propuesta de autorretrato, pensaba definirme, si tuviera que definirme como un animal, diría que soy algo así como un lobo estrafalario, ¿no? No estepario. No, estepario no, estrafalario, porque creo que como el lobo se acerca a la civilización, pero no reniega de la barbarie, ¿no? Ataca en manada, en jauría, cuando tiene que autoconservarse y cuando tiene que defenderse, pero también se da espacios de soledad, que son espacios de meditación. O sea, no queda subsumido a la masa, no queda subsumido a esas formas de la cultura represora que Freud denominó masas artificiales, no es un sometido, es un rebelde, no se lo domestica, pero también sabe hacer amistades y compañerismo. Y lo estrafalario tiene que ver con esto que vos ya señalabas, ¿no? Con identidades múltiples, por ahí migrantes. Yo alguna vez decía que si no fuera por los vínculos que he construido, hubiera sido diagnosticado como un trastorno de múltiple personalidad y seguramente medicado por algún colega. Pero bueno, acá estamos vos y yo en IMPA, territorio amoroso de la autogestión, que es uno de mis valores en el sentido de los dispositivos deseantes más importantes, la autogestión. Y bueno, acá está este lobo estrafalario para hablar contigo. Y el lobo estrafalario escribe, y hace unos días publicó su último libro, que no es cualquier libro a partir incluso del nombre. El nombre es mucho en nuestra cultura. El crimen de la paz. ¿Qué tiene como sustancia que lo distinga de otros libros que existen y de otros libros que vos mismo has escrito y seguramente de otros libros que estás escribiendo? ¿Qué es lo que dice que ahí está y que merece ser comunicado? Si lo querés leer, porque está sobre la mesa, algún fragmento. No voy a por ahí tomar el final de lo que yo llamo las gratitudes, que es un poco una marca de todos mis libros, ¿no? Llamo gratitudes como análisis de implicación del autor y por ahí puedo tomar el final de eso. Pero lo que tiene como marca es la marca de un encuentro, ¿no? De un vínculo, y el vínculo es
con el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, con la Fundación Pelota de Trapo, con Alberto Morlachetti, con Laura Tafetani, y que es un encuentro que forma parte de mis gratitudes con vos. Ese encuentro te lo debo a vos. Te lo debo a vos en el marco, ¿te acordás del programa Viva la Palabra? ¿No? Bueno, todo ese momento donde yo, y lo digo varias veces, no lástima que no los conocí antes, ¿no? Pero bueno, por lo menos los conocí. Y entonces en el marco de ese encuentro, que es muy vigoroso, muy importante, surgió el primer libro, Crónicas de Trapo, y este segundo, El Crimen de la Paz, donde trato de, desde el título, como bien señalás, marcar que lo obvio no es tan obvio, ¿no? Es decir, la paz puede ser un crimen, la guerra seguramente siempre lo es, pero esta mirada, como podríamos decir, planidera, ¿no? de la sea la paz con ustedes, ¿no? Es muchas veces la paz de los cementerios y la paz de los genocidios, ¿no? Es decir, la paz romana, la paz del conquistador. Entonces, para mí la paz no es un valor, no lo he dicho yo solamente, ¿no? Es muy conocido, sobre todo cuando no hay paz con justicia. Ahora, el crimen siempre tiene víctimas y victimarios. ¿Quiénes son para vos esas víctimas y quiénes son en lengua simple los victimarios? Bueno, los victimarios son los que sostienen un orden predador, que yo llamo cultura represora, se lo puede llamar de muchas maneras, por supuesto, modo de producción capitalista, pero no solamente. Cultura represora en muchos espacios, en muchos territorios, incluso en aquellos que se organizan para combatirlo, ¿no? Y la cultura represora es hegemonía de los mandatos, laicos, religiosos, políticos, culturales, y la devastación del deseo. Y el deseo es aquello que nos acompaña con placer, con alegría y que nos invita a la creatividad, ¿no? Nosotros estamos acá en INPA porque queremos hacerlo. No sé si hay un mandato transterrenal que nos obligue. Bueno, la cultura represora odia el deseo, subordinación y valor, no sé para qué, pero subordinación fundamentalmente, y si te subordinaste te queda poco valor, ¿no? Así que yo diría subordinación y no hay valor. Bueno, entonces la marca de este libro y la marca de la militancia es justamente insubordinarse contra los victimarios, contra los lobos, pero esos lobos que se ponen la piel de cordero, ¿no? Que no son lobos estrafalarios, sino son lobos sanguinarios, ¿no? Los lobos del exterminio, de los genocidios, de las masacres, que en la paz de la democracia se reproducen, y se reproducen con mayor impunidad, ¿no? Yo creo que nos hemos recuperado por la lucha de tantos compañeros y compañeras del terrorismo de Estado, sobre todo como baluarte cultural, con el juicio a militares y a civiles. Yo creo que no nos hemos recuperado del exterminio político y cultural que fue el menemismo, y estamos todavía transitando en esta Argentina de hoy para ver por dónde pasa esto que llamamos la emancipación política, social y el derecho a la felicidad, ¿no? Esa cultura represora es un monstruo de mil cabezas, de miles espacios, llevándote a la vida, digamos, cotidiana. ¿Cómo actúa, especialmente en lo que podríamos llamar el mundo del trabajo? ¿Cómo actúa esa cultura represora? Bueno, mira, el mundo del trabajo, lo que se ha llamado la flexibilización laboral, y yo digo siempre que es cervical, porque es bajar la cabeza, ¿no? Esa flexibilización, la cultura represora tiene una gran capacidad de crear palabras engañosas, ¿no? Digamos, flexibilizar parece que es bueno porque se pone a rigidez, claro, pero de tan flexible quedó curvado, digamos, quedó genuflexo, como una vez planteó León Rosiner, de la reflexión a la genuflexión, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, el presentismo es un ardid de la cultura represora para... ¿Te acordás del choque de trenes, no? Cuando un lúcido y estúpido secretario de Transporte se preguntaba por qué iban todos en los primeros vagones. Y bueno, mijo, van en los primeros vagones porque salen corriendo para no perder el presentismo. Idiota, habría que haberle dicho. Y el presentismo es una conquista de la cultura represora porque liga
el ingreso del trabajador al horario. O sea, si el tren se descarrila, bueno, yo no tengo andá a quejarte a quién, a nadie, digamos, ¿no? Por ejemplo, la cultura represora te habilita un libro de quejas, te dice, libro de quejas, pero de quejas, de protesta poco, y de combate nada porque te están filmando y sos boleta. O sea que la cultura represora habilita todo aquello que no la conmueve. Quejate, ¿no? Yo me he quejado alguna vez en las compañías de teléfono, cada 6 meses me peleo con mi compañía de telefonía celular, porque me mantiene como entrenado, ¿no? Pero el presentismo, por ejemplo, sería la marca más cruel. El otro día, con la huelga de ya no sé qué, el paro de no sé dónde, de subte, de trenes, un muchacho estaba ahí y ¿qué es lo peor que le está pasando? Y pierdo el presentismo. Y en esa palabrita tan pequeña, presentismo, y hasta suena bien, porque se hace presente, ¿no? Peor sería el ausentismo. Pero esta es la marca de la cultura represora. Como también unir el ingreso a la productividad. O sea, explótate más, querido, incluso, y ganarás más. Sí, a costa de mi mayor explotación, es decir, ligar el salario a la productividad. Y la última, si me permitís, el impuesto al salario, que como concepción es tan aberrante como subordinación y valor. El salario tributo y un impuesto a las ganancias es, digamos, una simpática travesura de la cultura represora. Tenés y se te reconoce un buen sentido del humor. Para cerrar este primer bloque, ¿cómo podrías hacerlo? Aunque es pedir demasiado de golpe que lo cerremos con humor. Pero si se te ocurre algo sobre el tema. Se me ocurre, acudo a mis aforismos implicados, ¿no? Y hay uno que, bueno, que tengo mucho cariño porque creo que señala una realidad, por lo menos para mí, que dice una noticia buena y una mala. La buena, mi único heredero es el pueblo. La mala, los trámites sucesorios los hace el Partido Justicialista. Hasta aquí llegamos en este primer bloque. En este espacio concreto, Universidad de los Trabajadores, seguimos escuchando y preguntándole cosas a nuestro querido amigo, primer invitado de Épocas, Alfredo Grande. Y por supuesto, músicas de fondo, porque hay gente que hace teatro, que hace música, hay gente que está trabajando con máquinas, y en ese universo, sometidos a nuestra propia aventura y desventura, seguimos conversando. Y sabemos, o creemos saber, que lo que uno piensa es lo que nos constituye, y lo que nos constituye es el pensamiento. Y a la vez la palabra escrita hace que ese pensamiento se convierta, al menos ha sido nuestro antiguo y todavía vigente deseo, en expresión de una comunicación amorosa. Ahí está el libro de Alfredo. Ahí está, por qué no decirlo, el alma de Alfredo. Se sonría o no se sonríe, o se enoje o no se enoje desde su socialismo práctico. Alfredo, ¿qué compartirías de lo que has escrito en estos días? Es la segunda vez y última vez que te lo pido por hoy. Bueno, voy a tomar el final de lo que yo llamo gratitudes, que es al modo de un prólogo. Yo siento profundas gratitudes, por ejemplo, desde la militancia concreta, ¿no? Yo hace 27 años fundé una cooperativa de trabajo, Áticos, y por ahí tiene que ver con mi implicación con la salud mental. Y bueno, el transitar por colectivos políticos, sociales, ¿no? que me han dado la posibilidad de pensar cuestiones que jamás hubiera pensado con lo que yo aprendí en la universidad, en curso de posgrado, ¿no? Digamos, un psicoanálisis. Vos el otro día hiciste una referencia muy importante, ¿no? Lo que Gramsci decía sobre el psicoanálisis, ¿no? Y yo creo que sin tener esa referencia tan precisa que vos me diste, fue un poco lo que yo intenté, o lo que hago, ¿no? Un psicoanálisis que tiene mucho más que ver con el conflicto político-social que con el padecer individual, ¿no? Entonces lo que quería compartir es el final de esto que yo llamo gratitudes y que funciona al modo de prólogo, ¿no?
¿Quién escribe lo que uno escribe? O dicho de la mejor forma, ¿quiénes escriben el texto que luego un autor firma? Hay demasiados autores y no los puedo contar. Aquello que llamamos bibliografía es apenas el frustrado intento de enumerar a aquellos que escapan a cualquier intento clasificatorio. Hemos leído libros, pero más hemos escuchado voces, palabras, preguntas, respuestas, críticas, incluso reproches, que nos han construido con los ladrillos de millones de palabras y de miles de pensamientos. Pienso la subjetividad, que tiene que ver con salud mental, como el decantado identificatorio de la lucha de clases. Y más allá que parezca, y aseguro que sin serlo, una fórmula enigmática, da cuenta que somos aquello que vivimos y que además lo vivimos en una disputa eterna que en el mejor de los casos nos lleva a una victoria sin final. Estos decantados identificatorios son durante y después de un vínculo, y el vínculo es el excedente de un encuentro. Nos encontramos con muchas y muchos y nada queda. Cuando algo queda, la dimensión vincular empieza a ser posible. Alfredo, sabemos que es muy difícil pensar la muerte y que también es muy difícil pensar la locura. Días pasados, ya algunos meses más que algunos días, hemos sido parte, al menos como sufrientes, de un atropello que pocas veces registra la historia de este alocado mundo, que fuerzas, entre comillas, y muy significativas las comillas, del orden, de la tranquilidad, de la violencia sofisticada, sin ninguna sofisticación, sin ninguna orden y sin ningún orden, entraran en el espacio social de la locura, nuestros trágicos manicomios, y a balazos y palazos impusieran la razón de Estado. Sos parte del mundo de la psiquiatría, de la psicología social, transitas los espacios públicos, conocés el Hospital Borda, esa cultura represora y su relación con el mundo de los manicomios, con el mundo de la razón y la sinrazón del Estado represor. Háblanos. Bueno, el episodio en sí que vos aludís, el acontecimiento de la irrupción de la policía desalojando trabajadores, inclusive pegándole a pacientes, ¿no? Creo que es un analizador, yo trabajo con el concepto de analizador, que nos permite pensar, bueno, mucho de lo que vos señalaste, ¿no? No pudimos desmanicomializar por izquierda y se está desmanicomializando por derecha. Es una fórmula un poquito simple, pero que desde el comienzo de lo que llamamos democracia, con la gestión de Vicente Gali, Ángel Fiasqué posteriormente, confesaron su imposibilidad de desmanicomializar. Y finalmente, bueno, la gestión de una gestión obviamente de derecha, de intereses privados, que viene ya desde la época de Grosso, ¿no? Lo que llamó la Corporación del Sur, que privilegia obviamente el mercado inmobiliario a cualquier otra consideración y actualmente, por lo que yo sé, los manicomios, pero cuando uno habla del manicomio es como que se ocupa más del Borda, porque no sé si será un tema de género y manicomio, pero como que el Moyano se habla menos y del Tobar casi nada, ¿no? A pocos metros del Hospital Borda está el Hospital de Mujeres, el Hospital Moyano, y en el mismo espacio tenemos el Tobar García, de niños y adolescentes. Ahí está. Bueno, el Moyano siempre fue, la población del Moyano, que son mujeres, siempre fue una población mucho más castigada. Se han muerto mucho más mujeres en el Moyano que varones en el Borda. Así es. Estadística que tampoco es nada para tranquilizar a nadie, pero bueno, ya que estamos. Y creo que hemos fracasado, ¿no? Sí, lo que podríamos llamar la izquierda psiquiátrica, la izquierda psicoanalítica, los trabajadores de salud mental, no hemos podido, no hemos sabido, hemos querido, pero... y entonces llega el ingeniero Macri, que no llega de casualidad, Macri no es la causa, es un efecto,
yo hablo del efecto Macri, ¿no? Preguntarse cómo llegó Macri, bueno, y cómo se sigue quedando, ¿no? Porque fue reelecto, incluso con más votos que la presidenta de la Nación. Entonces ahí es para hacer un fuerte análisis de la implicación colectiva, ¿no? Hay muchos que vos los conocés y además participás, prácticas comunitarias, el colectivo 448, el foro de instituciones de profesionales en salud mental, el movimiento cooperativo que ya mencioné, que han luchado mucho y, por ejemplo, 2 años después de sancionarse la Ley Nacional de Salud Mental, 2 años después se reglamentó. Así que aún sancionada la Ley de Salud Mental, que es una ley progresista, los distintos lobbies, que no son solamente el lobby gay como le preocupa al Papa, sino otros lobbies más importantes, de la psicofarmacología, de lo que antes se llamaba psiquiatrones, ¿no? Una palabra interesante también, lograron que se demorara la reglamentación. Y aún con la reglamentación, muchas cuestiones todavía no están claras porque la medicina, ubicando la salud mental dentro de la salud, la medicina fue el arte de curar y ahora es el arte de currar. O sea, la medicina privada, que se llama medicina prepaga, o las prepagas en salud, son seguros. O sea, no tiene nada de prepago porque se paga antes, pero en realidad son seguros de salud. Y los seguros de salud, vos sabés cómo es, necesitan mucha gente sana, joven, o sea, lo que se llama bajar el índice de siniestralidad, porque el negocio es no dar el servicio. Entonces, evidentemente en salud mental, los negocios en salud mental es tener crónicos, casa de medio camino, privatizar todo lo posible, maximizar las ganancias y tener muy pocos egresos, con un enfermero cada 30, 40 pacientes, a un psicoterapeuta por ahí que de vueltas. O sea, lo más terrible de la desmanicomialización por derecha es que se pasa del hospital público, con todos sus errores, a la privatización de la medicina, de la salud y de la salud mental. Y con todos sus horrores. Con todos sus horrores, porque evidentemente al capitalismo lo que le importa es el lucro, no le importa que la gente sea feliz. Si le importara que la gente sea feliz, los directivos de Chevron se hubieran suicidado, ¿no? Y sin embargo, tengo la impresión de que no tienen ese plan. Bueno, yo creo que ha sido un fracaso, que hemos fracasado en eso. Yo diferencio fracaso de derrota, ¿no? El fracaso es derrotarse uno mismo. Y no hemos podido constituir un colectivo lo suficientemente potente. Es más, ese viernes de la represión, yo el viernes fui, a la tarde, me quedé, había una idea de acampar toda la noche, por suerte privó alguna racionalidad y no fuimos, porque era un grado de indefensión de ese colectivo total, era quedarse toda la noche a oscuras, con la policía a 20 metros. O sea, era una especie de suicidio colectivo, ¿no? Bueno, volvimos el sábado, el domingo hubo un acto muy importante, yo tuve la oportunidad de hablar, y polemicé con un amigo común, Alfredo Moffat, porque él señalaba que, bueno, gracias a Macri estábamos todos ahí. Y yo decía que para mí es al revés, porque no estuvimos ahí, es que llegó Macri. O sea que realmente nos faltó presencia en el sentido de consistencia, de contundencia. La cultura represora en el campo popular, en el campo de la izquierda, es lo que llama el sectarismo. El sectarismo, el mesianismo, que lo hemos sufrido, quizás vos mucho más que yo, incluso en territorios inesperados, donde vos decís, no puede ser, acá también, ¿cómo es posible? ¿Viste? Y mientras tanto te pegan. Bueno, cada grupo, en este momento yo participo, pero de ninguna manera en forma muy activa, en el nodo de promoción de salud y en otros espacios, pero evidentemente hay que levantar como una doble hipoteca. La de la derecha, que ya sabemos, tiene sus intereses de clase son explícitos, ¿no? Y nosotros que estamos siempre viendo quién lidera y quién comanda y a quién ponemos, a quién sacamos, en una práctica realmente que es, yo diría, de un sectarismo llamativo, ¿no? Con los frentes de izquierda, que en realidad es una izquierda, pero de un determinado sector, digamos, ¿no? Yo con estas elecciones tenía
Antes pensaba que era una ilusión, ahora me doy cuenta que era una alucinación de la unión de izquierdas clasistas y no clasistas con una clara definición anticapitalista y antiimperialista. Y no se pudo dar, no se pudo dar. Alfredo, hay algo que no se puede ignorar sobre lo que se ha escrito, sobre lo que también nosotros hemos escrito. Locura y pobreza. ¿Cómo actúa hoy la locura en la pobreza? ¿Y cómo vemos y podemos inscribir en esa relación locura-pobreza las nuevas formas de la pobreza de la droga, esa pobreza que destruye tanto el cuerpo como el espíritu humano? ¿Cómo podríamos darle título para seguir pensándolo y para volver en el otro bloque a avanzar allí? ¿Cómo lo organizaríamos como pregunta o como respuesta provisoria? Bueno, yo inventé una sigla, ¿no? Es el FRENARI. O sea, tomá la lucha que en su momento tuvo el FRENARA por el Frente Nacional contra la Pobreza. Cuando se habla de la opción por los pobres, yo digo que, bueno, una opción por los pobres que no implique enfrentar a los ricos es una farsa. Entonces realmente creo que hay que construir el Frente Nacional contra la riqueza, porque los pobres son efecto de la riqueza, en realidad. Yo digo, no hay pobres. Hay pobres porque hay ricos. En ese contexto de pensamiento, ¿dirías que no hay locura sin razón? Así como no hay pobreza sin riqueza, ¿puede haber locura sin razón? Es que la locura es una razón, es una racionalidad. Otra razón. Es otra racionalidad, absolutamente. ¿Lo dejamos allí por ahora? Por supuesto. Estas épocas, estos encuentros, este primer encuentro con Alfredo Grande. Hablábamos, Alfredo, de locura y necesariamente tenemos que asociar con otra mirada del mundo, que es, llamémoslo, la otra razón, la sinrazón, la pasión, la emoción, la imaginación, pero también sabemos que esa locura, esa razón y esa pasión finalmente como que se identifican en la vida concreta y cotidiana. Así también sucede con las otras cosas, con las que en apariencia son dilemáticas de oposición absoluta, hasta quizás la propia vida y la propia muerte. Alfredo, hay un hecho real. La pobreza, cientos, miles, quizás hasta millones de jóvenes en el tema droga, en el tema pobreza. Así como podemos decir pobreza y riqueza. Tu pensamiento, tu práctica, tu experiencia de vida, ¿qué nos pondría como causa-efecto, como relación, como asociación junto a la droga vista como flagelo, no como un momento de una creación poética o artística? No, como el flagelo monstruoso de la pobreza que también tiene rostro de droga. ¿Cómo lo asociás? Es otra de las marcas de la cultura represora, o sea, la droga, cuando se habla en abstracto, como bien vos señalás, yo estoy totalmente de acuerdo, es un flagelo. Ahora, la droga es una mercancía de muy baja calidad. Últimamente ya la pasta base, Paco, ¿no?, que son directamente venenos. Yo diferencio droga de venenos, ¿no? Hay drogas que son directamente venenos legales, o sea, legales en el sentido no de la juridicidad, pero adquieren legalidad porque se les llama droga, ¿no? Si en realidad tiene muy poca relación. Es decir, el Paco es directamente un veneno tóxico cerebral. Y hay consumo de drogas porque hay oferta de drogas. Y acá hay un tema para discutir. En mi libro hay un capítulo que se llama Trata de Estado, que es creo un tema cultural importante, ¿no? ¿Hay oferta porque hay demanda o hay demanda porque hay oferta? En el marco del capitalismo, que es el modo de producción más perfecto para privilegiar el lucro sobre cualquier otra cosa, yo creo que hay demanda porque hay oferta. Y toda demanda es demanda artificial, es decir,
no hay un solo bebé que nazca y diga Danonino, ¿viste? Porque el Danonino es una marca, Danone tuvo que hacer un comunicado diciendo que es un tóxico el Danonino. Bueno, yo traté de hacer una lucha contra el Danonino y fracasé, pero bueno, finalmente el tiempo me dio la razón. Y todo eso, es el aparato publicitario, es oferta, oferta y oferta. ¿Te acordás lo que se decía antes? La primera no te la cobro, la segunda sí. ¿Por qué no te cobro la primera? Porque te estoy dando la oferta. Entonces, una vez que vos picás, te gustó, entonces ahí empieza tarjeta de crédito, Paco, lo que venga. Entonces, creo que hay que trabajar, o habría que trabajar fuertemente, en un análisis de la oferta. Y lamentablemente, la cultura represora ahí no se va a meter nunca. ¿En qué se va a meter? En la demanda. Es decir, va a ir al consumidor, de lo que sea, consumidor de prostitución, consumidor de droga, consumidor de electrodomésticos, consumidor de parejas. El otro día me decía un amigo, tengo tan pocas relaciones sexuales que esta semana tuve 2 y me fui a un grupo de adictos al sexo, digamos, ¿no? O sea, porque todo es así, ¿viste? Van al consumidor. Y en realidad el consumidor ni siquiera es un consumidor, es un contribuyente. Porque la diferencia entre el consumo legal y el ilegal es que el legal paga un impuesto perverso que en la Argentina se llama el impuesto al valor agregado. Cuando vos me decías las marcas de la cultura represora, bueno, pagar 21% de un impuesto para artículos de primera necesidad, para fideos secos, no te estoy hablando de centolla ni una langosta, fideos secos, 21%. Cuando sale el IVA, era el 4% y estaban excluidos los alimentos. Después fue el IVA generalizado. Y si bien gritamos contra, por ejemplo, un ministro de Economía como Domingo Cavallo, que resucita, como Gato Félix, bueno, pero gritamos contra Cavallo, pero el IVA sigue. Esa es la marca de la cultura represora. Alguna vez hemos intercambiado ideas sobre la potencia de la paradoja, ¿no? Bueno, yo no soy filósofo, pero desde el punto de vista de la salud mental, la paradoja es lo que se llama el doble vínculo y te paraliza, te enoja, te infarta o explotás. Entonces creo que todo el enfoque actual es, bueno, veamos qué pasa con los consumidores, con los adictos, ¿viste? Incluso penalicémoslos si es posible, ¿no? Y la oferta, bueno, no, la oferta no, porque son grandes capitales que además lo necesitamos, ¿no es cierto? Es decir, se celebra el boom de la venta de automóviles, con lo cual, qué bárbaro, las rutas, no, son un desastre. Y el peaje, pagalo, pero lo único que te hacen es pintar un poco. Y banquinas no hay. Ahora te ponen el cartel. Vos vas en una ruta y hay un cartel que hay una vaca. Y dices, qué interesante, ¿no? Debe ser un zoológico. No. Ahora yo digo, ¿la vaca ve el cartel? No lo veo yo. Denuncie la presencia de animales en la ruta. O sea, vos vas manejando, tenés que pararte, buscar un teléfono y decir, che, hay vido camello, ¿qué hago? Y no sé, desviate. Es decir, está todo armado para que el consumidor consuma culpa, que es la gran constante de ajuste de la cultura represora. O sea, somos culpables por consumir, por droga, por lo que sea. Ahora, los que ofertan, que son los mercaderes del templo, de muchos templos, esos son impunes, eso no hay problema. Bueno, así no hay solución a ningún problema. Es posible que la pobreza no sea la muerte anunciada de buena parte de la sociedad argentina y a la par seguir viviendo en un sistema capitalista. La respuesta, ¿cuál es? La que traemos de nuestra generación. Nada es posible sin la destrucción del capitalismo y esa destrucción implica la práctica de una revolución o dentro de estos márgenes constitucionales, hasta podríamos llamar de democracias posibles, habrá que aceptar la droga como parte de ese mundo que aceptamos, habrá que aceptar el crimen de la paz como manera de chantaje. ¿Cómo hacemos para mantener la idea de un mundo fraternal y bello sin que suene a una utopía que ya más que utopía se presenta como una ilusión que nos carcome el concepto de realidad? Bueno, yo creo que, y vuelvo a la medicina clásica, ¿no? Cuando decía que lo primero era no hacer daño, ¿no? Los médicos usamos mucho latinismo,
primum non nocere, o sea, primero no hacer daño, ya con eso es mucho. La cultura represora es al revés, lo primero es hacer daño, entonces después es mucho. Después viene el programa de reducción de daño. Vos fíjate que lo que hoy se impone es como el daño es inevitable, es un programa de reducción de daños, ¿no? Los daños colaterales, frontales y demás. Ahora, yo volvería como una parábola al principio de estos diálogos de épocas, y que acá en INPA es una práctica anticapitalista. O sea, acá estamos en un mundo feliz. Recién escuchamos una sirena, música, lo que sea, pero es un mundo feliz para nosotros, no necesitamos una cajita, ¿no? No sé si se entiende. ¿Por qué? Porque estamos hablando, compañeros que están trabajando con nosotros, en un dispositivo anticapitalista, que es una fábrica recuperada. Entonces, yo creo que otro mundo es posible, pero que ya existe ese otro mundo posible, ¿no? Yo intento diferenciar, a veces para serenarme un poco, entre la revolución y lo revolucionario. Yo creo que lo revolucionario nos rodea todo el tiempo. Un libro puede ser revolucionario, en tanto interpele a la cultura represora. Ahora, yo creo que a veces eso que vos llamas utopía, ¿no? Esa espera desesperanzada de la revolución termina siendo contrarrevolucionario. Porque es poner en un futuro lejano algo que a lo mejor está pasando cotidianamente, que ya está pasando, pero los medios de comunicación alternativos son alternativos ¿a qué? Al capitalismo, ¿no? Y entonces eso es un hecho revolucionario. Yo creo que se ha idealizado a la revolución como un sueño, una pesadilla eterna, y eso termina siendo para el sujeto de la vida cotidiana, que esto que vos conocés también, usamos en la psicología social, que por ahí una persona en su vida cotidiana tiene un montón de actos revolucionarios que desconoce, como ese famoso que escribía en prosa sin saberlo, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido, por ejemplo, pensar a la locura y darse cuenta que la locura es diferente a la psicosis, y que la psicosis es la captura psiquiátrica de la locura, es un hecho revolucionario. Entonces, vos no tenés que, con el loco, más que pueda hacer algo con su locura. Esto nosotros lo sabemos bien. Es decir, cuando a mí me dicen loco, me dicen payaso, por ejemplo, el hijo de un paciente, hice una entrevista vincular, y como vio una nota que yo les di por un programa de salud que tuve el año pasado, los unipersonales, le dijo al padre, ¿no? Tu psicoanalista es un payaso. Yo me sentí honrado. Para mí fue un elogio. ¿Por qué? Porque si hubiera dicho tu psicoanalista es un represor, es un tipo jodido, bueno, pero es un payaso, y el payaso hace reír. Y la destrucción de la naturaleza, bueno, de la que somos parte, ¿hace reír? No, tendría que hacernos llorar o desesperar, pero ahí tenés la marca de la cultura represora. O sea, ese domar la naturaleza, ¿no? Esa idea de que la civilización es ganarle terreno a la naturaleza, ¿no? Se ha transformado en destruir la naturaleza. Ahora, los recursos no renovables, evidentemente, nos ponen no una limitación, sino un límite, ¿no? El capitalismo, Fidel Castro, creo que en el 85 dijo, el capitalismo va a terminar. El problema es que el capitalismo no termina antes con nosotros, digamos, ¿no? Bueno, hay muchísimos dispositivos de resistencia a la barbarie capitalista. A veces pasan desapercibidos, y eso yo creo que no habla bien de nosotros. Hay un rostro, Alfredo, de lo que deseamos ser, hay un rostro de ese mundo que vos querés construir, un rostro, una palabra que hoy por hoy lo pueda definir en vos y compartir con nosotros, o un aforismo de estas implicaciones con la vida. Voy a tomar algo que fue con lo que empezamos, ¿no? La mención al Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, y especialmente a Roberto Morlachetti, amigo común, cuando dice con ternura venceremos, ¿no? Porque creo que lo que se opone a la violencia, sí, el problema para mí no es la violencia, sino la crueldad. Yo la crueldad la defino como la planificación sistemática del sufrimiento, el paradigma de la tortura. ¿Sí? Hay una violencia revolucionaria y una violencia contrarrevolucionaria. La violencia contrarrevolucionaria para mí es la crueldad. Y lo que se opone a la crueldad es la ternura. Este diálogo de épocas, este espacio, este territorio, si no está habitado con ternura, colapsa. Colapsa porque tarde, como en la reunión de consorcio, ¿viste? Todo muy bien, pero finalmente te peleas con la del cuarto vela y te pudre todo y con tu portazo. Bueno,
ese pensamiento, con ternura venceremos, no es débil, es muy fuerte, porque la ternura, ¿no? Tomemos la famosa frase del Che, es lo que se opone a la crueldad. Entonces, cuando el Che plantea hay que endurecerse sin perder la ternura, para mí lo que quiso decir es, tenemos que ser consistentes, creíbles, coherentes, pero no ser crueles. Porque en la crueldad herimos, lastimamos, inclusive a nosotros mismos. Alfredo Grande, un hombre de conciencia y de ternura manifiesta. Y con esa conciencia y esa ternura te despedimos, y yo también me despido de ustedes con la lectura, no podía dejar de hacerlo, de un poema que de alguna manera trata de sintetizar algunas de las cosas que hemos dicho. La princesa, la niña pobre y la muerte de la tierra. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Ha perdido su risa, su boca está seca, la boca humana se cerró. Las palabras que decían son silencio. En el polvo de la muerte que todo lo convierte en memoria sin sudor. ¿Dónde está la risa de la princesa de la infancia? ¿Dónde está la infancia de quienes nunca tuvieron princesas de cuentos y poemas, ni una infancia abierta a la mañana abierta como un río de estrellas en el final de la noche? La princesa está triste, la niña de la pobreza que se come sus dedos está triste. Mañana se comerá su mano, su brazo, su hígado, su corazón. Mañana se comerá la mañana. ¿Habrá mañana? La princesa está perdida en la niebla de los sueños. La niña de la pobreza está perdida y olvidada y vejada en la oscura luz de la pobreza. La pobreza de los sueños, la pobreza de la realidad sin sueños, la pobreza de la vida que se vive en la muerte. Allí están los cielos, opacos, opacos. Aquí está la tierra. ¿Han visto la tierra con ojos de tierra? La tierra está triste. ¿Qué tendrá la tierra? La tierra está pobre. ¿Quién trajo la pobreza? ¿Dónde está la riqueza que hizo la pobreza, que fue de los sueños de la princesa? ¿Dónde está enterrada la niña de la pobreza? En la tierra sin cielos, en la tierra sin tierra. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué se entierra a la tierra? ¿No habrá una pasión de alegría para la triste princesa? ¿No habrá labios de amor para la niña de la pobreza? Alguien le dirá a la muerte que si la tierra se muere, ya ni siquiera habrá muerte. Épocas.